el derecho internacional de los derechos humanos. Y creo yo que deberíamos de tratar también otras herramientas o otras instituciones que ha desarrollado el derecho internacional de los derechos humanos, que aplican de manera interpretativa para desarrollar todo este contenido del derecho a la igualdad y no discriminación, siendo una de sus peores formas la violencia basada en género. Y una de las extremas formas de violencia basadas en género, el feminicidio. Pero ¿de dónde surge esto? Entonces hay que tener, yo creo que tenemos 3 horas, es un poco complicado abordar todo, pero yo creo que podemos optimizar los temas de la siguiente manera. A ver, primero, ustedes ya han visto toda la parte nacional del contenido de la ley 30364, las más recientes modificaciones que se han hecho al Código Penal, etc. Entonces ahora necesitamos primero tener claro de dónde el concepto de género, seguramente ya Beatriz lo ha desarrollado, y nosotros estamos acá, con nuestro marco conceptual de género. Necesitamos tener claro cómo está esto a nivel constitucional y cómo está a nivel del derecho internacional de los derechos humanos. Y en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, nosotros tenemos varios sistemas como el Universal de Derechos Humanos. Si no me ven, por favor, le rogaría que se siente acá, somos tan poquitos. Ahí ya. Tenemos el Sistema Universal de Derechos Humanos. Ir de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, y nosotros partimos de algo que ya han sido desarrollado, que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Un principio de derecho, ¿cierto? Derecho a la igualdad y no discriminación, ampliamente reconocido en nuestra Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos. Una forma de discriminación es aquella discriminación que se basa en discriminación por género. Seguramente ustedes ya han visto el marco conceptual de qué se entiende por género. Y una de las peores y extremas formas de violencia basada en género es el feminicidio. Un concepto que se introduce en el Código Penal por allá de manera autónoma y luego de manera, primero como un tipo penal dentro del parricidio, con esta modificación, y luego más o menos en el 2012 a fines como un tipo penal autónomo. Pero este concepto, nosotros hacemos una implementación del derecho internacional en el derecho interno. Para tener estos conceptos claros, nosotros tenemos que primero ya tener en cuenta que tenemos un marco constitucional y una cláusula apertus, ¿no?, que nos permite dar contenido a nuestra Constitución y además no cierra las categorías sospechosas de discriminación única y exclusivamente a aquellas que están señaladas expresamente en la Constitución, sino que permite una interpretación, ir extendiendo y ampliando el marco de categorías de discriminación, ¿no?, que podemos ir incorporando en nuestra Constitución como categorías prohibidas de discriminación. Y ahí hay que revisar el marco constitucional. Pero además nuestra Constitución fija normas de interpretación. ¿Cómo interpretamos nuestra Constitución? De acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, y ahí pasamos a tener un sistema, el Perú tiene un sistema monista, pero en algunos casos también el Tribunal Constitucional o las Cortes que se ha dado a nivel regional también, siendo monistas, también recurren al dualismo. Entonces, es necesario ahora, y ese es mi trabajo el día de hoy, abordar esta otra esfera importante en materia de protección, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Y cuando hablamos de derecho internacional de los derechos humanos, se nos abre el siguiente panorama. Y hablamos de sistemas es una historia larga porque quiero entrar luego en las instituciones que me interesan y a los estándares. Cuando hablamos de derecho internacional de los derechos humanos tenemos un gran sistema, que es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, ¿cierto? Y este Sistema Universal de Protección, que también incorpora
tratados internacionales, doctrina, observaciones generales de los comités, quejas particulares emblemáticas que ha tenido el Estado peruano, por ejemplo el caso de la niña LC, Karen Yontoy, ¿no? Casos de, en los cuales se ha incurrido en una violencia del derecho de integridad personal de estas mujeres y niñas y discriminación. Además, el sistema universal nos hace referencia, a través de la Carta de las Naciones Unidas, Carta de San Francisco, la necesidad de tener sistemas regionales de protección, que también son fuente del derecho internacional, que también han desarrollado, que se entiende por violencia basada en género, que se entiende también por feminicidio, y que pueden ser traídos de manera interpretativa, como en efecto lo ha hecho la Corte Interamericana, pero también puede ser aplicado a nivel mundial. Y ahí nos estamos refiriendo al Sistema Europeo de Derechos Humanos, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Sistema Africano de Derechos Humanos. Dicho esto, a nivel del Sistema Europeo de Derechos Humanos, todos sabemos que tenemos aquí al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como una corte con competencia consultiva y jurisdiccional, pero que a efectos de los temas que nos interesa también es generadora de derecho, también es generadora de fuentes, porque emite diversa jurisprudencia que puede ser traída de manera interpretativa. En un segundo momento tenemos, pero aplica directamente al sistema europeo, o sea, Europa, pero también puede ser considerada fuente por el derecho internacional, según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Cuando hablamos ya del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que es nuestro sistema, aquí tenemos que hablar de dos instituciones muy importantes. La primera es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, y la siguiente es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José de Costa Rica. Antes hubo en el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos una Comisión Europea de Derechos Humanos, pero con el protocolo 11 se eliminó. Y hoy por hoy el sistema europeo solo tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A nivel del sistema interamericano la situación se mantiene, tenemos un sistema interamericano conformado por un órgano cuasi jurisdiccional que es la Comisión Interamericana y un órgano jurisdiccional que es la Corte Interamericana. En África ocurre la similar situación. Nuestro sistema regional africano, o sea no directamente nuestro, pero me refiero al sistema africano, tiene una Comisión Africana de Derechos Humanos y tiene una Corte Africana de Derechos Humanos. Hasta ahí, la historia larga hecha súper corta. ¿Qué nos interesa de todo esto a efectos del contenido de género? ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? Que primero hay que ver qué fuentes del derecho internacional son aplicables y son estándares que contribuyen a dar contenido y alcance a qué se entiende por género. Porque cuando nosotros revisamos el marco conceptual de género, a ver, díganme ustedes si la Constitución establece expresamente género. No lo hace, no hace referencia. Eso nos plantea un problema, porque claro, cuando incluso el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de analizar casos en los cuales los peticionarios han solicitado el cambio del componente nombre y o sexo en sus documentos de identidad, que han sido dos sentencias emblemáticas que ha tenido el Tribunal Constitucional, el Tribunal no ha afirmado que género es una categoría protegida regulada en la Constitución. ¿Dónde ha hecho referencia? En los votos razonados de la jueza Marilena Ledesma, por ejemplo, del juez Carlos Ramos Núñez, donde han hecho referencia a proteger también la identidad de género. Pero la sentencia directamente no ha hecho referencia a que el género es una categoría protegida del derecho a la igualdad y no discriminación que establece nuestra Constitución. Hasta ese punto no ha llegado. Pero en el voto razonado sí. Y en los votos razonados de distintas sentencias del Tribunal Constitucional sí se han incorporado, por ejemplo, distintas resoluciones del Comité de la CEDAW, incluso también en las propias sentencias del Tribunal Constitucional, pero vinculados a violencia contra la mujer o discriminación en general, o discriminación contra las mujeres o violencia contra la mujer. Caso específico de género ha sido tratado en esas sentencias que yo le digo, por el caso de identidad, cambio de componente nombre y sexo en los documentos de identidad, pero en los votos. Entonces ahí tenemos un problema. Seguramente Beatriz les habrá explicado en el caso de género que incluso la Currícula Nacional de Educación está siendo materia de análisis por parte del Poder Judicial para determinar si efectivamente el derecho a la igualdad y no discriminación comprende también como categoría protegida de no discriminación género.
No voy a adentrar en el contenido de género, pero entiendo que ya lo han ido viendo, estas atribuciones, roles, estereotipos, no atribuidos a hombres o a mujeres, que según tiempos y espacios van cambiando, pero que en algunos casos genera una relación de subordinación respecto de uno de los cuerpos sexuales respecto del otro. Históricamente, en nuestro caso, las mujeres. Históricamente, la data habla por sí misma en casos de violencia familiar y sexual. Es exponencial las cifras de violencia, las brechas de salario entre hombres y mujeres, el número del ENUT, que seguramente han escuchado, Encuentro Nacional de Uso del Tiempo. Mujeres destinan entre 4 y 8 horas más a las labores de cuidado. La realidad del país habla por sí misma, que ha habido una relación de subordinación, pero que parte de patrones estereotipados, roles, atribuciones y espacios para mujeres y para hombres que cambian según las sociedades y los tiempos. El problema es que cuando esto genera una relación de subordinación de unos respecto de otros, sean mujeres o sean hombres, históricamente ha sido contra las mujeres. Y no alcanzamos esta perfecta igualdad que no admitiese ni poder ni privilegios para uno en detrimento de otros, como decía John Stuart Mill hace muchísimos años. Entonces, esa es la definición de género, pero eso es una definición doctrinaria, académica, que a efectos de tener una constitución que expresamente no hace referencia a la protección de género, necesitamos entonces, primero, tener claro cómo se interpreta nuestra Constitución. Para mí es clarísimo y seguramente para los que están aquí no, pero necesitamos tener esas herramientas que nos permitan luego darle interpretación a nuestra argumentación jurídica. Entonces eso nos lleva a la imperiosa necesidad de interpretar la Constitución de conformidad con los tratados internacionales en materia de